Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana la verdad que observando un poco los índices que solemos analizar, el S&P 500, Bovespa, Nikkei 225, Hansen, DAX 30 y FTSE 100, pues hemos visto que realmente pues han sufrido un varapalo. Unos mayores, otros en menor medida, pero ha sido una semana bajista, nada que ver con lo que, por ejemplo, en mi último vídeo sobre los blue chips del IBEX 35, analizando el propio índice. Teníamos una semana muy positiva, pero sin embargo esto no ha venido acompañado por los índices más importantes a nivel global, ¿no? Excepción, quizás el DAX 30, que se libra ahí ras con ras, pero que tampoco ha hecho nada meritorio, ¿no? Y realmente, nada que ver con con la gran subida del IBEX 35, que sí se ha mostrado muy fuerte, ¿no? El IBEX 35 yo siempre digo que es un chicharro y que es capaz de hacer lo mejor, pero también lo peor, ¿no? Siempre lo pongo un símil con el equipo de fútbol español, el Atlético de Madrid, ¿no? El equipo del Pupa, ¿no? Y es que cuando menos te lo esperas puede hacer un gran partido el Atlético, pero cuando menos te lo esperes, pues te puedes encontrar que con el rival más fácil es capaz de perder, ¿no? Entonces con el IBEX 35 ocurre lo mismo, que nunca sabes realmente cómo puede reaccionar, es muy imprevisible. Y esta semana pues ha vuelto a demostrar que está muy fuerte cuando índices que realmente sí lo son, pues flojean, pues el IBEX, que es un chicharro, como decía anteriormente, pues dice, bueno, aquí estoy yo y si lo demás ahora se bajan los pantalones, yo voy a tirar hacia adelante, ¿no? La verdad que muy bien por el IBEX 35, pero muy importante va a ser ver lo que está ocurriendo a nivel global, porque va a ser lo que finalmente pues se acabe indicando si estamos ante las puertas de una corrección o simplemente ha sido, una semana mala. Hay que tener en cuenta que una semana mala podemos tenerla y no pasa absolutamente nada, ¿no? Mirar, aquí tenemos el gráfico del SP 500. Fijaros que aquí podríamos haber hablado de una semana mala. Aquí podría más de uno pensar, ya viene la corrección, ¿no? Con el SP, como todo el mundo está pendiente del SP, en cuanto a una semana negativa, pues todo el mundo piensa, corrección, corrección. Bueno, y corrección en menos de los males, porque hay quien habla de, pues un crash pues parecido al que hubo en el 2008, ¿no? Pero bueno, en fin, yo no voy a ser tan catastrofista, desde luego. Como siempre os digo, corrección. Una corrección es normal dentro de una tendencia alcista. Es que normal, ¿no? Es como una tendencia bajista que haya un rebote. Pues claro que es rebote. No hay que olvidar que las tendencias se forman en zigzag, ¿no? No lo entiendo. Entonces, pues una tendencia alcista está formada por máximo y mínimo relativo ascendente. Y una tendencia bajista está formada por máximo y mínimo relativo descendente. Es que yo la verdad que no lo entiendo muchas veces. No hay que tener miedo, ¿no? Precisamente esta mañana leí un artículo y me parece que era hablando sobre el tema de fondos, me parece, fondo de inversión. Y pues se comentaba el hecho de que las personas, normalmente los inversores, pues al menor movimiento en contra de la posición, pues ya están todos corriendo, cerrando posición. Y claro, es lo que no hay que hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo. Un mal día, una mala semana no significa nada, ¿no? Aquí tuvimos también una mala semana para el SP, mucho más peligrosa que la que teníamos aquí anteriormente. Sin embargo, volvió a subir. Luego aquí tuvimos una corrección. Fijaros, tuvimos 3 semanas negativas, pero nuevamente hacia arriba, ¿no? Tampoco hay que estar pensando que, que esto es el fin del mundo. Para nada. Sí que realmente el SP, y ya lo comentaba anteriormente, sí que tenía dudas ya, que lo veíamos aquí, esta zona de aquí, que ya aproximándose hacia los 2200 puntos y hacia nuestro objetivo que teníamos marcado entre 2196 y 2197, pues realmente le estaba costando bastante trabajo ir subiendo, ¿no? Y es que estaba marcando nuevos máximos históricos, no hay que olvidarlo. Es que la semana pasada volvió a marcar un nuevo máximo histórico. Hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, pues tampoco que estaba máximo en los 2193 puntos, marcó la semana pasada, ¿no? Entonces, ¿qué queremos también? ¿Qué pasa? ¿Que hay un mala altura? Sí, siempre que hay una subida libre, empiezan las dudas. Da igual si utiliza análisis técnico o análisis fundamental. Todo el mundo se pregunta, ¿y esto hasta dónde puede subir? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. A no ser que tengamos una bola de cristal o preguntemos al mago Merlín, pues nadie realmente va a saber lo que puede ocurrir. Si puede llegar a los 2300, puede llegar a los 2400 o se puede dar la vuelta. No lo sabemos. Hay que tener siempre muy claro la enseñanza de los grandes especuladores de la bolsa a lo largo de la historia. Nunca sabían realmente cuando abría una posición cómo iban a terminar. Si saldrían ganando o saldrían esquilmados. Y no sé, ahí como, no sé, por mucho que información que hay,
realmente siempre está el miedo se apodera de uno y hay que tener miedo cuando llega el momento y tampoco hay por qué tenerlo. Se cierra la posición siempre, como digo, ¿para qué están los stop loss? Si tenemos miedo, el stop loss lo colocamos y bueno, cuando salta, saltado. Y en su caso, si tenemos miedo, no entremos. No entremos. Ante la incertidumbre es mejor no entrar. Yo prefiero no entrar y dejar que ocurran las cosas y bueno, cuando tengo una puerta de entrada, entro. Pero yo en una situación en la que voy a estar con miedo, pues no me interesa. Bueno, pues el SP500, como os comentaba, pues duda acercándose a los 2200 puntos. Y bueno, y esta semana pues se nos ha venido abajo. Ya habíamos visto estas dos velas que teníamos. Primero esta vela aquí tenemos un doji. Primero anteriormente ya tenemos aquí un doji. Este es un doji perfecto. Este era el hombre colgado. Que es una pauta de giro bajista, pero necesitaba una confirmación, como ya comenté en su momento, ¿no? Esa confirmación pasaría por un cierre por debajo justamente del mínimo del hombre colgado. Hay que tener en cuenta. Así que aquí tenemos luego posteriormente una vela muy parecida a un doji, cuerpo muy chico, podríamos darle por doji, incluso este podríamos darle por doji, también cuerpos muy pequeños, o podríamos tratarlas como simples peonzas realmente. Y bueno, aquí volvemos a tener, bueno, una peonza así de mayor tamaño, pero son velas realmente de indecisión ante la zona de los 2200 puntos. Nada del otro mundo, realmente. Y como digo, que viéramos una caída, no pasa nada. Si la tendencia es claramente alcista. Si es que les recuerdo que la semana pasada se marcó un nuevo máximo histórico. Hay que tenerlo en cuenta, estamos en una tendencia alcista. Que hay una corrección que no me parece para nada un hecho extraordinario y para ponerse a tirarse de los pelos, ¿no? Yo os lo vengo comentando en cada vídeo. Llegará el momento que tenga que corregir el SP500. Cuando corrija, pues seguramente en muchos índices y en Europa, sobre todo como europeos, pues muy posiblemente lo vayamos a sentir más todavía, porque así ha pasado estadísticamente. Cuando Estados Unidos la ha pasado más, Europa la ha pasado todavía peor. Hay que tenerlo claro. Y con una situación que tenemos aquí en Europa, pues bastante maltrecha comparada con Estados Unidos. Por eso siempre emitemos hacia Europa si flojea realmente los índices americanos. Pero de momento lo único que estamos viendo, bueno, ese problemilla. ¿Qué podríamos hacer aquí? Bueno, para aquellos que vayan realmente, ¿cómo le diría yo? Estén haciendo operaciones de muy corto plazo, pues lo recomendable en todo caso sería que si realmente hay un cierre por debajo de esta figura de hombre colgado, porque aquí en gráfico diario tendríamos nuestro último mínimo, pues cerráramos posición. En este caso pues podríamos estar hablando de los 2147. Podríamos hacerlo bien ARTI o bien cierre diario. Si el cierre diario cerramos por debajo de 2147, pues cerramos. Sería un stop muy agresivo, ¿no? Si vamos con la tendencia, estamos operando con la tendencia porque nuestra idea está basada en el medio plazo, o aquellos que vayan incluso a largo plazo, pero simplemente que utilice un sistema tendencial, pues evidentemente el stop loss deben de colocarlo en el último mínimo relativo ascendente, que es justamente este mínimo de esta vela que tenemos aquí. En concreto estaríamos hablando en este caso de los 1991.67. ARTI, ¿ahí toca? Pues cerramos, repito, 1991,67. Cerramos posición ARTI, simplemente ARTI, vamos, fuera. Aquí sí estamos tendencial, como digo, si aquí bueno ya estamos operando en muy corto plazo, utilizando un gráfico diario, pues evidentemente este sería nuestro último mínimo, como comentaba, 2147, y entonces yo o bien ARTI o en cierre diario, un diario por debajo de 2147, cierro. Esto es para los que vayan a muy corto plazo realmente. Y bueno, pues se evita, pues a lo mejor, pues una corrección mayor. Como digo, los que vayan tendencialmente, su stop loss tienen que colocarlo justamente debajo del último mínimo relativo ascendente, que es este que tenemos aquí ahora mismo. De momento, como digo, no es para ponerse a preocuparse y pensar que vamos a ver un cambio de tendencia. Para un cambio de tendencia no hace falta todavía, bueno, pero es un tramo muy importante para poder constatarlo. Desde luego nada. Aquí simplemente duda y podríamos coger perfectamente, vamos a dibujarlo. Aquí. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? A ver, voy a dar un poco más de grosor. De momento, pues estaríamos hablando de un movimiento de consolidación, nada más ni nada menos, solamente eso. Una vez que realmente veamos un cierre de semana por debajo de esta figura de hombre colgado,
pues sí que podríamos pensar, bueno, pues va a haber, ya sé que puede venir la corrección, pero digo en gráfico semanal. Como os comentaba, si estamos en muy corto plazo, utilizar bien el stop loss al TIC o en cierre diario. Pero si estamos en un gráfico semanal, pues bueno, para pensar ya que si podemos estar ante una corrección, pues bueno, necesitaríamos ese cierre semanal por debajo del mínimo de este hombre colgado. Pero como ya digo, si estamos operando a favor de la tendencia, estamos utilizando un sistema tendencial, el stop loss tiene que estar colocado aquí justamente debajo, como os comentaba, los 1991,67. Y al simplemente al TIC salimos fuera. Bueno, vamos a ver el Bovespa. El Bovespa sí que ha sufrido más que el SP500, pero bueno, vamos a ver de dónde venía el Bovespa. Como vemos, hay una tendencia alcista aquí que lo vamos observando, cómo va subiendo y empieza a corregir. Y empieza a corregir dentro de un canal bajista. Finalmente, en la última semana, pues tuvimos una ruptura. Vale. A ver que la amplíe un poco más. Vale. Bien, aquí ya empezamos a tener la primera vela que rompe y como a continuación tenemos 3 cierres más consecutivos al alza. Os había comentado que para mí utilizar como filtro de ruptura de realmente ese canal bajista, ya que estamos hablando de un canal muy importante que tiene, como vemos, realmente una anchura pero que muy importante, pues realmente lo que vemos aquí, este movimiento, que fijaros, cogiéramos la altura realmente desde mínimo a máximo, que son muchísimos miles de puntos. Estamos hablando de un canal, yo es que no había visto un canal bajista de estas dimensiones, pero yo creo que en mi vida, a mí desde luego como este, nada que ver. Pero como decía, bueno, ahí va ascendiendo, pero para mí, importante la señal, bueno, la señal importante es esa ruptura, para darla por buena, porque una vez que esté confirmado, realmente va a haber un movimiento muy importante al alza. Pero era, como os comentaba en anteriores vídeos, la superación en cierre semanal del máximo de esta onda 4, es decir, sería por encima de 62.380, por encima, en cierre semanal, confirmaríamos la ruptura de dicho canal. En otras circunstancias, pues posiblemente podríamos haber tenido una señal clara después de 3 cierres consecutivos al alza, sería una señal fantástica para abrirlo, pero claro, para decir, bueno, tenemos una confirmación de ruptura, pero como estamos viendo, fijaros, es que realmente el movimiento es muy grande, realmente el que hay aquí para operar, es que fijaros que se puede ir de mínimo a máximos varios meses y lo mismo de zona de resistencia a soporte. No estamos hablando de un canal que se mueve bien al alza o bien a la baja en 4 o 5 días, están tanteando de resistencia a soporte o unas pocas semanas, no, es que esto es una cuestión de meses lo que estamos viendo realmente. Es muy importante, es de una gran envergadura realmente. Por eso yo os pedía que, bueno, sobre todo no darlo por bueno mientras no tuviéramos ese cierre por encima del máximo de la onda 4. No obstante, bueno, tenemos 3 velas realmente que van al alza, muy bueno, muy significativo, pero esta semana pues ha habido una fuerte caída. Fuerte caída realmente. Tampoco es que vayamos a decir que, bueno, fuerte entre comillas, nada que ver con velas como la que tenemos aquí, como la que tenemos aquí, como la que tenemos aquí, aquí, no, es que tenemos diferentes velas. Esto ya son velas esto ya son temas mayores, ¿no? En unos casos son velas de agotamiento y en otros cuando está ya en zona de máximo, como vemos aquí, máximo aquí, nuevo máximo, aquí, pues ya estamos hablando de realmente movimientos bruscos de caída. Aquí pues es una vela de agotamiento realmente. Aquí estamos hablando de una vela de agotamiento antes de un nuevo rebote. Hay de diferentes velas, ¿no? Siempre a lo mejor cuando tenemos una tendencia bajista como esta, por ejemplo, pues no es de extrañar que justamente cuando se está agotando la tendencia bajista veamos un fuerte tirón realmente para engañar a muchos especuladores que seguramente dirán, oh, una vela impresionante, mayor que las velas anteriores, se posicionen corto, pensando que va a continuar tendencia bajista cuando ese realmente es una trampa bajista que luego la repercusión que tiene es un movimiento alcista, ¿no? Esto también puede pasar en movimiento alcista. Podríamos tener un movimiento muy importante hacia arriba y prácticamente podríamos encontrar una gran vela que realmente no estuviera ya indicando agotamiento. Mira, aquí tendríamos una vela de ese tipo. Aquí tendríamos otra vela de ese tipo, ¿no? Son velas que nos pueden llevar a engañarnos. Hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que contar, ¿no?
dónde aparecen realmente, porque cuanto la tendencia previa a esa grande vela, pues empezamos a contar que está por encima de 7-8, hay que tener ya cuidadito, ya que podríamos estar ante una situación de giro. Siempre hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Siempre basándonos en velas japonesas, siempre se le da mucha importancia que realmente hay una tendencia de velas, ¿no? No porque no aparezca un martillo después de 2 velas bajistas, ya vamos a pensar que puede haber un rebote. No. Lo aconsejable es que pueda haber 7 o 8 velas anteriores, lo mismo que si vemos patrones como envolvente alcista, cualquier tipo de pauta de velas japonesas, necesitamos una tendencia. Eso porque no aparezca un simple patrón, una pauta después de 2 o 3 velas, no es significativo. Pero bueno, centrando en nuestro Bovespa, ¿qué puede ocurrir? Bueno, aquí en primer lugar, pues la posibilidad que se podría dar, y ya comenté en anteriores ocasiones, es la de un throwback. Un throwback se produce cuando se rompe al alza una resistencia. Es algo muy habitual, el throwback y un pullback es muy habitual. Normalmente el 50-55% de las ocasiones vamos a ver un throwback o un pullback. Así que en principio no nos dice gran cosa. Sí que podríamos decir, bueno, tenemos una envolvente aquí bajista, sí, la tenemos. Puede que realmente veamos una corrección, podría ser, puede que en principio vaya a tantear nuevamente lo que era la antigua resistencia, que ahora historia somos soporte. Sería muy importante ver si funciona bien como ha funcionado anteriormente, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Ya vemos que aquí funcionó bien, que aquí funcionó bien, que aquí funcionó bien. Tenía 3 toques, muy importante, nos muestra muchísima fiabilidad realmente. Y vamos a ver realmente lo que puede ocurrir, si realmente podríamos estar ante una trampa, ¿no? Ya justamente aquí, esta onda 5, vimos realmente una trampa para bajistas realmente. Podría ocurrir aquí que lo tuviéramos, podría ser. No podemos poner la mano en el fuego y decir no. Por eso era muy importante pues nuestra idea de que realmente viéramos un cierre por encima de la onda 4 como para confirmarlo. Porque evidentemente si aquí ya tuvimos una trampa, nadie nos puede asegurar que aquí no podamos verlo. Pero en principio, ¿qué sería? Pues simplemente si continúa el movimiento por una vela, no significa nada. Realmente una vela no significa nada, bajista. Como digo, una mala semana no significa nada. No significa nada. No hay que tenerlo en cuenta, que vamos a ver en cualquier momento. Fijaros este movimiento alcista, pues tenemos también nuestras semanas malas y continúa al alza, ¿no? Y aquí podemos, esta tendencia bajista, podemos observar vela blanca, es decir, son semanas alcistas, pero sin embargo, fijaros cómo va cayendo, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. Que en cualquier movimiento alcista nos vamos a encontrar, pues mala semana, y lo normal, después del tirón que llevamos, es que vamos a contar a partir de esta vela. Bien, esta va a ser la vela 0. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas. 9 velas con cierre ascendente. Pues evidentemente, esto nos está invitando a que pudiera haber alguna corrección. Es normal. ¿Qué podría pensar uno? Pues a lo mejor una corrección del 38% sería, yo es lo que considero siempre más aceptable. Una corrección del 38% lo veo más que fantástico para aquellos que realmente a lo largo de este 2016, porque Bovespa es claramente alcista desde enero, bueno, en concreto desde febrero, que es realmente donde comenzó la gran revolución, el gran movimiento alcista que hemos tenido prácticamente la mayoría de índices bursátiles, comienza en febrero y vemos esa reacción al alza, es decir, que realmente la está haciendo fantásticamente y eso no se le puede negar para nada a nuestro Bovespa. Únicamente, bueno, una semana mala que puede ser simplemente un throwback, que pudiéramos un tanteo, a lo mejor ni siquiera va a haber un tanteo, aunque hasta el mínimo muy cercano y viéramos nuevamente proseguir el movimiento al alza. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? De momento no vamos a pensar que vamos a ver una caída. Vamos a ver lo que ocurre la semana que viene, si vemos realmente ya un cierre semana por debajo de soporte antigua resistencia, que a lo mejor ya no se podría estar indicando vamos a ver una corrección, y vamos a esa corrección simplemente va a ser de este movimiento impulsivo alcista que tenemos aquí. Pero desde luego, si estamos operando tendencialmente, ¿dónde vamos a colocar nuestro stop loss? Pues justamente lo vamos a colocar aquí debajo, es donde deberíamos de ponerlo, que sería la zona de los 48.066 puntos. Si tenemos una caída y llega a 48.066 puntos, pues cerramos nuestra posición, porque realmente ya sí que la cosa estaría muy complicada, aunque realmente para llegar a este nivel haría falta o bien una fuerte caída, una corrección pero brutal, o bien tendríamos antes de llegar a este nivel una secuencia de máximo y mínimo
descendentes, que entonces ya sí que nos estarían dando señal para cerrar posición antes de llegar justamente al último mínimo relativo ascendente, con lo cual cerraríamos posición pues antes de que llegara justamente a este mínimo. De momento simplemente pues una vela bajista, pero que por una simple vela semanal bajista no vamos a tirarnos de los pelos y vamos a ponernos como locos a cerrar posiciones. Que en todo caso bueno, vamos a corto plazo y nosotros pues esto de seguir las tendencias no es lo nuestro, pues nosotros vamos ahí pues a movernos entre una semanilla, quizá un mes, quizá 2 meses, no, el más estricto corto plazo, ¿no? Pues bueno, pues en todo caso yo colocaría mi stop loss justamente la figura que tenemos aquí, que es una figura de hombre colgado. Vamos a aumentarlo. Aquí lo vemos perfectamente, ¿no? Entonces en este caso vamos a ver dónde estaba el mínimo. El mínimo estaba en 55.695, vale. Pues si toca al TIC 55.695 cierro, pero eso es para aquellos que realmente no vayan a favor de la tendencia, ¿no? Aquellos que van más a corto plazo y desde luego pues no están tan interesados realmente en grandes movimientos. Pues para mí sería una señal pues para coger y cerrar posición y bueno, te quita de en medio y fuera, ya que en gráfico diario pues sería nuestro último mínimo ascendente relativo. Pero lo suyo, si estamos operando tendencialmente, lo nuestro es, digamos, podemos estar pensando en medio o largo plazo, pues evidentemente hay que colocarlo justamente en el último mínimo que tenemos en gráfico semanal. Gráfico diario siempre nos va a dar señales de corto plazo. Si queremos ver realmente cómo se va a mover el precio a medio y largo plazo, siempre tenemos que utilizar los gráficos semanales. Por cierto, para los nuevos y para los que ya me conocéis de anteriores vídeos, pues ya sabréis que por ejemplo los índices que estamos analizando son en escala logarítmica, que lo tengáis muy en cuenta, que nada tiene que ver con los típicos gráficos en escala aritmética o lineal. Bueno, en Nikkei 225, pues pobre tío, en Nikkei 225 es que realmente pues lo tiene muy complicado, no tiene nada que ver con el Bovespa y SP500. ¿Por qué? Bueno, pues como ya comentaba en anteriores vídeos, pues que tenemos una tendencia de medio plazo claramente bajista. Aquí, como vuelvo a repetir, teníamos la posibilidad, que sigue estando ahí, sigue estando en el aire, de un doble suelo. Tenemos aquí un valle o mínimo, y aquí otro valle, otro mínimo, y tenemos aquí nuestra cresta o un máximo entre ambos mínimo o valle. La idea, en un principio, si realmente tuviéramos un doble suelo, esto es recordatorio para que sean los nuevos, ¿no? seguidores del canal. Bueno, pues sería un cierre semanal por encima de 17.626 puntos. Esa era nuestra idea realmente, que bueno, yo plasmaba, ¿no? Si realmente estamos ante un doble techo, posibilidad que podría ser, o realmente estar en un movimiento lateral, ¿no? Que otra de las posibilidades, ¿no? Todo doble techo, doble suelo, si finalmente falla, no hay confirmación de dicho patrón, pues acaba siendo un movimiento lateral. Así que bueno, era una posibilidad más que notable. Aquí pues teníamos un Fibonacci como recordatorio para todos los nuevos, que realmente bueno, había hecho un movimiento alcista, corrección, se fue hacia arriba en esta vela y ya comentaba que si en esta hubiéramos tenido un cierre por encima semanal de 16.937, tendríamos una confirmación de un segundo impulso alcista que nos hubiera llevado muy próximo a los 18.000 puntos. Y de ser así, pues bueno, se hubiera activado realmente ese doble suelo, que es lo que más nos hubiera interesado, ya que sí que tendríamos pues realmente un objetivo teórico por confirmación de ese doble suelo que nos llevaría pero a niveles por encima de los 20.000 puntos, con lo cual realmente era lo que estamos buscando más que la idea de un segundo impulso alcista, que es un objetivo interesante, pero iríamos buscando realmente el gran pastel, que el gran pastel sería que realmente tuviéramos aquí confirmado un doble suelo. De hecho, vuelvo a repetir, no hay confirmación desde hace ya muchas semanas que vengo comentando, sino que lo tenemos como indicación de que podría ocurrir si hay un cierre semanal por encima de 17.629. Aquí ya la semana pasada, pues voy a quitar la dichosa cruz, bueno, para un poco de publicidad, aunque no cobro nada por ello, pero para siempre los que me preguntáis qué programa estoy utilizando de gráfico aquí, ¿no? Bueno, pues esta plataforma es Visual Chart, que bueno,
muchísimos ya lo conoceréis porque prácticamente todos los grandes analistas técnicos suelen utilizarlo para dar sus explicaciones sobre pues los diferentes pues de renta variable, forex, en lo que queráis, ¿no? Cualquier activo financiero. Así que, bueno, la semana pasada teníamos aquí un Arami bajista, es un patrón de vela japonesa que tiene connotaciones bajistas. En teoría se debería haber abierto posición corta justamente en la apertura de esta misma semana, en una posibilidad para aquellos que van a corto plazo, pero a mí realmente lo que más me llamaría la atención, bueno, vamos a ampliarlo un poquito, vamos a ver. La posibilidad quizás de un doble techo. Cresta, valle, cresta. ¿Cómo se confirmaría ese posible doble techo? Bueno, pues necesitaríamos un cierre por debajo del mínimo del valle. Sería muy importante. Mientras no tengamos ese cierre por debajo del valle, es decir, por debajo de lo que sería 15.921, perdón, 15.921, pues si no tenemos ese cierre por debajo de 15.921, no tenemos confirmación de ese doble techo. Desde luego, es la figura que nos está haciendo en el más estricto corto plazo realmente, con lo cual, desde luego, parece pintar mal, peor que lo que hemos visto en el SP500, porque a fin de cuentas es un fallo semanal. Aquí ya llevamos 2 semanas de caída realmente. Vemos que este sería el cierre de esta vela, vuelve a caer, cierre negativo, otro cierre negativo, ya llevamos 2 semanas con cierres descendentes, con lo cual realmente está tocado, pero claro, la diferencia con Bovespa y con el SP500 es que la tendencia en estos anteriores es alcista y aquí es bajista realmente lo que estamos viendo. Así que bueno, si realmente tuviéramos ese cierre, incluso quizás estaba pensando cómo adelantarnos quizás con un cierre diario por debajo del mínimo, quito la dichosa cruz, pues podría ser la posibilidad de ir a buscar un objetivo tórico por ruptura, bueno, por confirmación, perdón, de ese doble techo. Vamos a verlo en un gráfico diario. Bueno, aquí lo podréis ver muchísimo mejor, ¿no? ¿Veis? Cresta, corrección, valle o mínimo, nueva cresta o también se le llama máximo y vemos cómo está cayendo. Por tanto, aquí, por debajo de este mínimo en esta pauta que tenemos aquí, en la de un martillo, voy a ampliarlo para que lo veáis mejor. Que yo lo veo mejor, pero luego, claro, en el vídeo nos saldrá a lo mejor también. ¿Veis? Aquí tenemos el martillo. Lo que tenemos, vale. Pues si tenemos un cierre quizás en gráfico diario nos podríamos adelantar, en vez de utilizar un cierre semanal, en gráfico diario. Si tenemos ese cierre diario por debajo del mínimo de esta vela, pues tenemos confirmado ese patrón, ya que nos podríamos adelantar. Lo bueno es que es visible tanto en el gráfico diario como el semanal, que normalmente como no sea un desarrollo muy amplio, no se suele percibir un gráfico semanal, pero incluso el gráfico semanal ya hemos visto que se puede percibir perfectamente, pero el gráfico diario queda todavía muchísimo más patente. Esto, si se confirma, a fin de cuentas sería una buena señal, porque la tendencia previa que hemos estado viendo, vamos a otra vez al gráfico semanal, la tendencia previa pues claramente bajista, entonces pues la verdad que bueno, que es que, como digo, el Nikkei es que lo tiene pues bastante complicado, ¿no? Que le pasa como a nuestro IBEX 35. Nuestro IBEX 35 pues está también de capa caída, realmente con una tendencia a medio plazo bajista, ¿no? Entonces tampoco podemos fiarnos mucho de él porque veamos algunos ciertos rebotes, porque cuando menos te lo esperes, pues catapum, que se da la vuelta y sigue cayendo a favor de la tendencia, ¿no? Además hay mucha gente que está muy interesada realmente en que el IBEX 35 caiga realmente, intentando buscar precios pues mucho más interesantes a niveles del año 2009, ¿no? Pero bueno, esperemos que no sea así tampoco. Mucha gente se va a quedar muy atrapada. Bueno, pasamos al Hang el índice de Hong Kong. Bueno, pues la semana pasada ya alcanzaba nuestro objetivo, precisamente en este caso era un doble suelo. Aquí tenemos el doble suelo en este gráfico semanal, podemos percibir perfectamente. El gráfico diario todavía se queda mucho mejor. Como os digo, en un gráfico semanal, para verlo muy pero que muy bien, necesitamos una amplitud muchísimo más grande, ¿no? Pero bueno, aquí teníamos nuestro mínimo, valle, cresta, máximo y nuevo mínimo, que está prácticamente
al mismo nivel que el mínimo o valle del lado izquierdo. Bueno, esta vez las alcanzaba, pero aquí, bueno, esta semana ligera duda, pero no significa absolutamente nada. Fijaros, realmente es una pequeña velita, es una velita de indecisión, nivel de los 23.000 puntos. Ya comentaba anteriormente, bueno, pues que teníamos esta dichosa media móvil aquí justamente, muy cerca de los 23.000 puntos, que ha estado funcionando bien en muchas ocasiones y que, bueno, justamente coincidiendo con el 23.000 puntos, que es un número pues psicológicamente que puede afectar a muchos y pensar, bueno, pues a lo mejor aquí puede ocurrir que pueda posicionarse la gente bajista o que muchos decidan cerrar, ¿no? Siempre son ese tema de los números, del número 0, y aquí tenemos 3 ceros, ¿no? Son números psicológicos que son tanto suele afectar. Bueno, a mí la verdad que no me afecta, ¿no? Pero bueno, como en todos los libros dan por hecho que debe de suceder, pues como yo creo que ya de una forma subconsciente ya la gente va pensando, este número la verdad que es muy bonito, pero aquí es mejor cerrar posición, ¿no? Pero de momento tampoco estamos viendo nada. Lo está haciendo muy bien, el Hansen lo está haciendo muy bien a lo largo de todo el 2016. Aquí lo vemos, es que el arranque de febrero, que es que fue, no es un caso aislado, como por ejemplo nos puede dar a entender cuando hablan a lo mejor pues el IBEX empezó la renta o hablando algún valor del IBEX, ¿no? No fue un caso aislado, no fue solamente algún valor de la renta variable, muchísimos valores, por no decir casi la totalidad del IBEX 35, de los valores IBEX 35 empezaron a subir en febrero, lo mismo que el índice evidentemente, pero fue algo que sucedió a nivel global realmente. Bueno, esto dejaba a un lado realmente las dudas que habían surgido por ese estallido de esa burbuja en China, motivado por la devaluación del yuan, pero bueno, estallido de burbuja, yo entre comillas, ¿no? Tampoco fue para tanto realmente, pero bueno. Pero a lo que vamos, realmente pues tampoco estamos viendo nada del otro mundo ahora mismo, así que de momento, bueno, una pequeña velita aquí, nada tiene que ver con lo que hemos visto en Nikkei, Bovespa o SP500, realmente muy controlado, y como digo, la tendencia pues sigue siendo claramente alcista, con lo cual, bueno, como digo, pequeñas correcciones puede haber, pues no se puede descartar. Yo no sé si esto puede ser el inicio, realmente esta vela tenemos aquí el inicio de una corrección. Todo, como siempre digo, comienza con una vela, pero nunca sabemos realmente si esta vela realmente nos va a ser la señal de salida para una corrección o quizás para un cambio de tendencia, quién sabe realmente. Yo, como siempre digo, yo me explico lo que veo en el gráfico y desde luego, como no soy evidente, no puedo saber si realmente vamos a ver una corrección, vamos a ver un tanteo a la directriz alcista que nos viene acompañada de todo este 2016, que podría ser una posibilidad, pero mientras realmente nos vayamos viendo una evolución por una simple vela aquí muy parecida, prácticamente estamos hablando de una peonza, que es una vela de indecisión ante los 23.000 puntos, pues tampoco nos vamos a rasgar la vestidura. Realmente, bueno, la estructura es claramente alcista durante todo este 2016. En gráficos semanales tenemos esa secuencia de máximo mínimo relativo ascendente, con lo cual basándonos en lo que es la tendencia, realmente hay que seguir posicionados todavía largo. Para mí no hay tampoco ningún tipo de temor realmente, ¿no? Para aquellos, pues sí, aquellos que realmente vayan muy a corto plazo, pues ¿dónde deberían colocar su stop loss? Bueno, esta vela de aquí, aunque en gráfico semanal no nos dice absolutamente nada, pero en gráfico diario, esta vela de aquí, este mínimo, nos está indicando un mínimo relativo ascendente, con lo cual podríamos coger, vamos a ver, donde estaría el mínimo, vamos a ver en concreto, estaríamos hablando de 21.725, vale, pues si tenemos un toque en los 21.735 cayendo, pues cerramos posición. Eso es para aquellos que realmente pues vayan realmente pues buscando un movimiento de muy corto plazo, ¿no? Que no están buscando objetivos tendenciales realmente, ¿no? De dejarse llevar por la marea, como suelo decir yo, o por la ola, dejarnos llevar, ¿no? Que es lo que sería un sistema tendencial al fin de cuentas, y dejándonos que vaya subiendo en este caso, ya que estamos en tendencia alcista, pero aquellos que realmente pues van muy pegados realmente al precio, pues lo recomendable pues para ello pues sería colocar esto, justamente lo he comentado, en los 21.725 y cerrar posición. Pasamos a nuestro DAX 30, bueno, como he comentado ya anteriormente, bueno, pues el DAX 30, bueno, pues la ha hecho un poquito bien, ha cerrado en 10.587 puntos, pero bueno, no tiene nada que ver con nuestro IBEX 35.
ya os comentaba que era importante realmente a ver qué tal funcionaba. Tenemos aquí dos líneas muy delgadas. Estas líneas que realmente ha sido la zona realmente donde han tenido complicación a lo largo de varios meses el DAX 30. Ya aquí lo podemos observar también durante el 2015, pero en todo este tramo que tenemos aquí, el tanteo a ambas líneas, que es una zona de resistencia entre 10.360 y 10.470, pues bueno, realmente pues ahora mismo estamos viendo un nuevo tanteo, pero ya no como zona de resistencia, sino como zona de soporte. Aquí, bueno, pues estaba ya todo predeterminado, como ya había comentado en vídeos anteriores, ¿no? Cuando estaba subiendo, la idea clara era que realmente veríamos al DAX en los 10.800. Como os comentaba también, mi grande duda estaba la directriz bajista de medio plazo, que ya comentaba que era muy fiable. Teníamos un toque, segundo toque, tercer toque y podríamos hablar de casi un cuarto toque, aunque yo pues hay muchos analistas que prácticamente por proximidad lo dan por un toque, ¿no? Pero para mí realmente donde está el toque real de la línea realmente serían 3, 1, 2 y 3. Para mí estos tienen mayor relevancia. Este podríamos decirlo que sería un 3,5, ¿no? 3 toques y 1,5, ¿no? 3,5. Y aquí pues ha sucedido exactamente la semana pasada. Alcanzó los 10.800, tal y como ya suponía que iba a ocurrir, y se iba a dar la vuelta, que era lo más probable realmente. Bueno, pues hemos visto una semana mala. Tampoco, como os decía, vamos a ir dando tiempecito a ver los desarrollos. Una mala semana no significa absolutamente nada. Había que ver realmente esta zona en que os comentaba, zona de resistencia, a ver si funcionaba bien como zona de soporte y podía detener que realmente viéramos una nueva corrección, que es lo que menos realmente pues nos hubiera interesado, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo tampoco es que veamos nada del otro mundo, ¿no? Pero vamos a ver, todavía no podemos descartar que podamos ver un nuevo movimiento al alza. Teníamos un objetivo teórico por un segundo impulso alcista, el 11.093, pero claro, el problema era justamente la directriz. Vamos a ver, de momento vamos a esperar. No, aquí todavía no se puede decir que vayamos a ver un cataclismo, una corrección. De momento esta semana la han controlado muy bien nuestros amigos DAX 30. Por los pelos, todo se ha dicho, por los pelos, pero bueno, ya tenemos el MACD que nos está indicando, ya tenemos una señal bastante potente de compra y superando el nivel 0, con lo cual ya nos está confirmando que ya estamos en otro tipo ya de escenario y un escenario ya alcista. A falta, como digo, realmente de esa ruptura, pues ya que al fin de cuentas la señal de compra es muy leve y podríamos ver nuevamente pues un cruce a la baja y caer por debajo del nivel 0, ¿no? De momento, bueno, se ha adelantado ahí, pero para mí la señal más importante será si realmente tenemos ese cierre por encima de la directriz bajista de medio plazo. ¿Qué podemos hacer aquí si vamos pero muy pegados al DAX 30? Ya nosotros esto de movernos en un sistema tendencial no es lo nuestro, ¿no? Bueno, pues la idea sería justamente este hombre colgado que apareció justamente en zona de resistencia, que bueno, ya lo hemos visto incluso en otro gráfico, esta figura de hombre colgado, pues sería justamente colocar nuestros lots al mínimo de esta pauta de hombre colgado, es decir, sería colocarlo en los 10.092 puntos, que toca 10.092 puntos, cerramos posición y ya está. Los que desde luego vamos a favor de la tendencia, pues simplemente todavía, mientras no perdamos los niveles 9.211 puntos, pues deberíamos de mantener nuestra posición larga, ¿no? A no ser que tengamos pues una secuencia de giro bajista, o bien realmente tengamos algún patrón de giro bajista no podamos encontrar. Mientras eso no ocurra, pues realmente no tenemos por qué cerrar la posición, sino mantener, como siempre he dicho anteriormente, que las correcciones es algo normal. Los rebotes en una tendencia bajista son normales. Hay que tener las cosas claras, ¿no? Que podemos observar aquí, fijar el movimiento alcista, corrección, pequeño rebote, nueva corrección. Aquí se nos viene ya lanzado como un misil el DAX 30. Vemos aquí y empiezan las correcciones, pero bueno, aquí vemos toda esta corrección realmente muy potente, una gran caída. Aquí ya estamos hablando incluso de un cambio de tendencia de alcista a bajista, ya que tenemos una secuencia de máximo mínimo relativo descendente, pero podemos apreciar toda una serie de rebotes, de intentos por parte de los alcistas de intentar dar la vuelta un poco a la tortilla, ¿no? Sin conseguirlo, ¿no?
¿Qué es de lo más normal? Como digo, diente de sierra, siempre, diente de sierra. Máximo y mínimo relativo ascendente cuando hay tendencia alcista. Máximo y mínimo relativo descendente cuando hay una tendencia bajista. Hay que tenerlo muy en cuenta. Ponernos a cerrar por una mala semana no es lo aconsejable. Es aconsejable para aquellos que van muy pegados realmente al movimiento, por ejemplo, en este caso de nuestro DAX 30, pues sí, entonces tendrían ya que ir controlando. Si vamos a favor de la tendencia, pues evidentemente no deberíamos de tener ahora mismo ningún temor. Bueno, vamos a ver nuestro FTSE 100, que la verdad que lo había estado haciendo bien, pero ya la semana pasada, pues vamos a ver, empezó a flojear. Vamos a ver, que si no, bueno, en principio tenemos una zona de resistencia, que es lo que había logrado superar con esta vela que teníamos aquí, que bueno, era un cierre por encima de la zona de resistencia entre los 6.780 y 6.870, que era, bueno, una buena señal, porque por primera vez lo conseguía después de ver un tramo muy importante aquí, pues a la primera realmente pues consiguió llevárselo, a pesar de que hubo una cierta duda justamente en la parte inferior de esa zona de resistencia. Pero bueno, ha habido la duda, podíamos pensar en que se pudiera haber ido a la zona de 7.100 puntos, pero finalmente pues ya la semana pasada se dio la vuelta. Esta semana tanteaba, vamos a darle mayor aumento, ¿no? Tanteaba justamente el nivel inferior de la antigua zona de resistencia, que ahora actúa como zona de soporte, desde donde hemos visto cómo los alcistas intentaban llevarse, recuperar parte del terreno perdido, aunque finalmente no conseguían ese cierre positivo. Finalmente hemos tenido un cierre negativo en 6.838, pero bueno, de momento salvando la línea inferior de lo que es ahora mismo la zona de soporte, los 6.780, que realmente un cierre semanal por debajo de esta zona, pues otra vez nos pondría una situación que podríamos ver, pues lo que ya habíamos estado viendo, pues justamente en todo este tramo que tenemos aquí, ¿no? En fin, es una posibilidad. ¿Qué podríamos hacer aquí si vamos ajustados? Para aquellos que normalmente vayan muy pegados. Estamos hablando de especuladores de muy corto plazo. Pues bueno, el último aquí lo tenemos en semanal, pero bueno, yo ya lo tengo ya comprobado en gráfico diario. Antes de hacer estos vídeos, yo normalmente analizo realmente lo que está haciendo evolución. No es que diga voy a grabar el vídeo y me voy a poner aquí a decir lo que veo en gráfico semanal. No, antes de comenzar a grabar el vídeo, primero he estudiado los gráficos tanto a nivel diario, semanal como mensual, ¿no? Para tener siempre una idea bastante clara. No me gusta eso de entrar y hablar de un gráfico semanal estrictamente sin haber mirado lo que ocurre en un gráfico diario o mensual, ¿no? Como si estuviera hablando de un gráfico diario. Si miro un gráfico diario, siempre voy a mirar gráficos semanales para tener una idea más clara de hacia dónde puede moverse realmente un índice, una acción, cualquier cosa, ¿no? O un cruce forex. Así que en todo caso, bueno, nuestro stop loss para aquellos más agresivos, yo lo pondría justamente debajo de esta vela el mínimo, que sería en gráfico diario el último mínimo relativo ascendente, que en este caso sería, según mi chuleta que tengo aquí anotado, son los 6.615, no me hace falta utilizar la cruz. Los 6.615 toca, cierro arti, cierro posición, 6.615 cierro posición. Eso para aquellos que vayáis, ya os digo, que vayáis muy pegados, porque bueno, lo seguís, sois de muy corto plazo y claro, tenéis que ir ajustando esto. Para mí sería el sitio ideal y es lo que nos marca realmente cómo se debería de aplicar realmente un stop loss. Subirlo por encima o un cierre también, pues bueno, pues si alguno piensa que bueno, con un cierre en semanal por debajo de 6.780 podría ser una buena acción, pues sí, pero vamos a tener cuidado porque podríamos dar un tipo de penetración por debajo de 6.780 y que nuevamente se fuera hacia arriba. Podría ocurrir, ¿eh? Aquí no se puede descartar ninguna, pero ninguna posibilidad. Desde luego, el FTSE 100 pues, es un índice claramente alcista, como podemos comprobar a lo largo de todo el 2016, ¿no? Estamos viendo aquí, por ejemplo, en esta sí que no alcanzó nuestro segundo objetivo por un segundo impulso alcista, con lo cual fue fenomenal, pero bueno, justamente teníamos la zona de resistencia que es bastante complicada, ¿no? Es que no es un tema, aquí lo estamos viendo, ¿no? Ya incluso la zona del 99, 2001, pues también fue una zona de resistencia, ¿no? Es que fijaros, el máximo que tenemos aquí,
que no ha hecho este 2016, pues estaríamos hablando de los máximos posiblemente de finales de 1999, ¿no? Estamos ya hablando diciembre posiblemente sería, ¿no? Bueno, vamos por curiosidad realmente. Vamos a ver, el último mes ascendente, 31 de diciembre exactamente, que fue cuando estalló la burbuja de las tecnológicas, o también lo que se llamó las .com, en su momento las famosas .com, y bueno, pues en enero tuvimos ya, en enero del 2000, que fue también conocido como el efecto 2000, pues ya un batacazo impresionante, ¿no? Una gran caída, pero realmente nada que ver con la que luego surgió con el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria, como nos ha sucedido a los españoles, ¿no? Y a otros países del Mediterráneo. Así que bueno, desde luego no pinta tampoco mal realmente. Estamos en esa zona, vamos a confiar, realmente vamos a confiar, vamos a darle, como ya he comentado la semana pasada en la renta variable, ¿no? Hablando de los blue chips, ¿no? Del IBEX 35, vamos a darle una semana de gracia realmente al FTSE, a ver lo que sucede, ¿no? A ver si es capaz de aguantar en esta zona, porque lo que sería desde luego una pena es que con todo el trabajo que le ha costado al alcista, que estuvo prácticamente un año, darle que te pego para intentar superarlo, fracasando continuamente. Es que fijaros la de velas semanales de intentos de superar esta zona, finalmente lo consigue y se vienen abajo. Pues sería una faena que realmente ahora que otra vez lo vuelve a intentar y esta vez con buen pie, pues pasara lo mismo, ¿no? Sería una pena realmente. Pero bueno, realmente también hay que tener claro que, como ya comentaba en el anterior vídeo, es que, a ver, dichosa cruz, fuera. Fijaros el movimiento alcista tan impresionante que ha tenido, ¿eh? Fijaros, es que aquí no ha habido descanso ninguno, es que aquí ha salido como un cohete, como un auténtico cohete el FTSE 100. Entonces, pues normal que realmente pueda haber una corrección, y una corrección importante, ¿no? Una corrección importante yo le llamaría, siempre basándome en Fibonacci, que lo utilizo mucho, ya lo sabéis, los que me seguís muy a menudo, sería una corrección hasta el 38 o incluso 50%, ¿no? De todo este movimiento alcista, pero vamos a ver si es capaz de aguantar, son capaces de aguantar en esta zona de soporte, a ver si aguanta, y son capaces pues de aquí reestructurarse e intentar irse para arriba hacia los 7100 puntos, que debería ser lo más lógico que hiciera, ¿no? Así que bueno, esto ha sido todo y bueno, nos vemos dentro de una semana. Chao.